Bienvenidos al podcast de ProElite Performance, el proyecto dedicado exclusivamente a la recuperación, readaptación y prevención de lesiones, donde aprenderás la evidencia, las bases y los principios prácticos para poder desarrollar una recuperación activa de tus lesionados de manera segura y eficaz. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de ProElite Performance Podcast, el podcast en el que hablamos de recuperación, readaptación y prevención de lesiones. Me llamo Víctor Segarra y antes de empezar me gustaría comentarte que aún queda alguna plaza disponible para Plan de Acción ProElite Recovery System Online. Una formación online donde aprenderás cómo abordar el cuerpo como un sistema en interacción con otros sistemas, donde aprenderás a abordar el dolor, aprenderás por qué nos movemos y los procesos y principios por los cuales el dolor y la lesión pueden cambiar nuestra forma de movernos, aprenderás sobre biomecánica funcional, neurociencia, cambios corticales, mecanismos lesionales para prevenir lesiones, ejercicios, tareas, progresiones y herramientas para combinar con la terapia activa como por ejemplo realidad virtual, vibración, oclusión, imaginería motora y un largo etcétera que puedes ver en nuestra página web www.proeliteperformance.com y en nuestras redes sociales e incluso en la descripción de este mismo podcast, que te lo dejaré por aquí abajo. Te recuerdo que solo hay 25 plazas para garantizar que aprendas y que seas capaz de aplicar correctamente todas las herramientas, que aprendas a hacer una correcta valoración funcional, diferentes ejercicios, progresiones y cargas y lo más importante, saber cuándo y cómo tienes que aplicarlas. Todo esto lo explicamos en el plan de acción ProElite Recovery System Online. Es un plan de acción exclusivo y que empezamos el próximo día 20 de enero de 2023. Actualmente ya tenemos 21 alumnos, por lo que cada vez van quedando menos plazas, así que si quieres saber más recuerda rellenar nuestro formulario que tenemos en redes o escríbenos a info@proeliteperformance.com y te mandamos la información al respecto y alguna que otra sorpresita para que te sea más fácil apuntarte. Bueno, hoy os vengo a hablar de un caso práctico real que tuvimos este año en consulta y os cuento porque además es un caso realmente interesante y que además atiende a la realidad de lo que hacemos cada día en consulta. De esta manera digamos que os enseño también nuestra forma y filosofía de trabajo. También os digo que este podcast se está grabando y lo podrás ver en YouTube con algunas imágenes y diapositivas para que se entienda mucho mejor, por lo que si únicamente estás escuchando este podcast desde Apple Podcasts, Spotify o iVoox, que sepas que si hay algo de lo que digo que no entiendes, podrás verlo desde el canal de YouTube de ProElite Performance para que te quede más claro. Bien, empezamos. Voy a hacer primero un esquema de los bloques que vamos a ver para que no te pierdas. En primer lugar voy a hablar de la anamnesis y las preguntas que hice con el paciente en concreto para averiguar lesiones previas, antecedentes, tipo de dolor, etc. Luego os hablaré de la valoración que hicimos, los test que aplicamos y lo que encontramos. Acto seguido hablaré del tratamiento que llevamos a cabo y para finalizar os hablaré del resultado que obtuvimos. Bien, anamnesis y antecedentes. Nos viene a consulta un paciente de 43 años de edad, es una persona activa que normalmente hacía bicicleta de montaña, pero que está haciendo carrera actualmente por montaña desde hace 2 años. Aunque ha corrido siempre, en los últimos años había hecho mucha más bicicleta y había dejado de lado la carrera, cosa que al retomar la carrera han empezado los problemas. Actualmente viene por dolor en la zona anterior de la rodilla derecha, como veis en la imagen que os pongo por YouTube, en la que concretamente el paciente nos enseña y nos señala que le duele la zona del polo inferior de la rótula con tendencia hacia medial. Nos dice que le duele sobre todo al bajar escaleras o cuestas y que, por ejemplo, cuando sale a correr le molesta los primeros pasos, pero luego ya calienta y se le va el dolor y no vuelve a aparecer el dolor hasta pasados unos 40 minutos de carrera. Además nos dice que siempre es a los 40 minutos cuando le molesta, siempre a los 40 minutos. Y luego, por supuesto, en frío, cuando ya está en casa, después de la ducha y demás, le molesta mucho más y al día siguiente no se puede ni mover. El paciente lleva con dolor 18 meses y ha visitado ya varios profesionales. 8 profesionales en total. Ha realizado tratamientos desde fisioterapia básica hasta fisioterapia avanzada, entre comillas, yendo desde su fisioterapeuta de barrio a especialistas en tendón con mucha fama en redes sociales para hacer valoración y ejercicio, tanto presencial como de manera online. Ha probado fisioterapia convencional, fisioterapia invasiva, terapia manual, ondas de choque, ejercicios isométricos, control de cargas, sesiones de diatermia, educación en dolor. Es decir, ha intentado
hacer innumerables tratamientos y técnicas y sigue igual. Le mejoran unos días quizás, pero vuelve siempre con el mismo problema y el mismo dolor. Repito que es un caso concreto, pero no sé si por suerte o por desgracia cada semana me encuentro mínimo con un paciente que lleva meses sin mejorar y que ha hecho varios tratamientos sin éxito. Le preguntamos por antecedentes. Ha tenido muchos esguinces de tobillo, sobre todo en el derecho, porque anteriormente jugaba fútbol y tuvo muchos problemas de ese tobillo. Alguna vez ha tenido dolor lumbar y ha tenido episodios de dolor en el hombro izquierdo hace 3 años, que a priori pues, se solventó y ya no presenta ese dolor. Cuando le preguntamos por si ha tenido alguna cirugía, nos dice que le operaron de apendicitis y de un pequeño quiste o ganglión en la muñeca izquierda. Le preguntamos también si alguna vez ha sufrido algún tipo de mareo o malestar sin razón, si tiene gafas o algún tipo de alteración de la visión, y preguntamos por si siente zonas acortadas o acorchadas, sobre todo aquellas zonas donde hubo cirugía. Por supuesto que os estoy contando información más relevante, ¿vale? No os voy a contar todo lo que le pregunté porque no es relevante, muchas cosas no son relevantes y además estaría aquí esta mañana explicando por qué y cómo le hago esas preguntas. Bien, esto en cuanto a la anamnesis. Ahora pasamos a la exploración. El paciente presenta palpación dolorosa en el polo inferior de la rótula, tal y como nos había dicho. A nivel muscular, la palpación en un quick scan y manual nos encontramos con mucha rigidez en el tejido a nivel muscular en la zona del cuádriceps, isquiosurales, gemelos y zona abdominal sobre todo. Con una mayor tensión o rigidez en la membrana vastoaductora, la fosa pélvica y en la interfase entre el vasto externo y tensor de la fascia lata. Y también en la zona entre tibial anterior y extensores de los dedos. Hacemos exploración ecográfica y observamos una zona hipoecoica con un marcado engrosamiento y degeneración del tendón, tal y como podéis ver en la imagen los que estáis viendo el caso desde YouTube. Después de esto, a nivel funcional, le pedí varios test de movimiento, como son el OVG de squat y el single squat, como test, digamos, más globales, más genéricos. Y en el test OVG de squat, como veis en el vídeo que os presento, podéis observar cómo el paciente presenta ya un pie en eversión. Aunque únicamente con este test aún no sabemos si la alteración está en el tobillo, en el retropié, en el medio pie, o en el antepié, o en la rodilla, o en la cadera, o dónde. Pero aquí simplemente podemos ver que ese pie no está como debería. Para poder tener más información tengo que ayudarme, ¿vale? Con test, digamos, más específicos que ahora explicaré para poder ver dónde hay mayor tipo de alteración y dónde puede estar el origen del problema. También se observa que el paciente no baja mucho y parece que no tiene mucha movilidad de tobillo ni de cadera, ¿vale? Simplemente estamos suponiendo. Luego en la exploración más analítica, más concreta, determinaremos si eso es en verdad o no. En el test single leg squat vemos prácticamente las mismas alteraciones comentadas anteriormente, pero más pronunciadas debido a que es un test, digamos, donde se soporta mucha más carga. En los tests específicos os voy a diferenciar entre valoración artrocinemática o biomecánica, valoración neuromuscular y valoración sensorial o neuroplástica. En cuanto a la valoración artrocinemática o biomecánica, vemos en este caso, en este paciente, como destacable que existe una falta de flexión dorsal del primer dedo en ambos pies, aunque más pronunciada en el pie derecho, presenta una supinación del antepié con respecto al retropié, supinación del primer radio, pronación de la articulación transversa del tarso con caída en el navicular y calcáneo en valgo. Todas estas alteraciones que acabo de nombrar las vemos en ambas piernas, aunque más pronunciadas en la pierna derecha. Y eso puede explicar por qué ese pie está en eversión, ¿vale? También existe una falta de dorsiflexión de tobillo bastante severa en ambos tobillos, aunque ligeramente mayor en el pie derecho. Existía falta de rotación tibial con respecto al fémur en ambas extremidades, falta de movilidad de cadera en rotación externa para la pierna derecha e interna para la pierna izquierda y falta de movilidad en flexión de cadera. Bien, como he dicho, hay zonas que se mueven más que otras, pero aún no sé a qué se debe que una articulación como la del primer dedo o la articulación del tobillo no se mueva, ¿vale? No siempre una falta de dorsiflexión de tobillo será por un astrágalo anteriorizado, ni porque tenga tensión en el tríceps sural. De hecho, eso es lo menos frecuente que me encuentro. Estas ideas son de la osteopatía de hace 20 años. Actualmente ya no se piensa en esto. No siempre va a haber una falta de dorsiflexión de tobillo por un astrágalo anteriorizado, ¿vale? Esos son conceptos anticuados. Tenemos que intentar averiguar por qué el sistema interpreta como una amenaza
la dorsiflexión de tobillo a partir de ciertos grados de dorsiflexión. Es decir, ¿por qué el sistema hace que no me permita mover más a partir de cierto rango de movimiento? Eso es lo que tenemos que intentar buscar. Es decir, que no siempre vamos a tener que mejorar la movilidad forzando, entre comillas, el astrágalo hacia el posterior o relajando, entre comillas, la musculatura antagonista para que me permita más movimiento, ¿vale? Sino que debemos buscar la realidad de por qué no se mueve. Y para ello necesitamos hacer una buena valoración. Y una buena valoración no se trata únicamente de hacer un test y mejorar lo que sale en ese test, sino de cómo interactúan los datos que he obtenido en el test, o en los test, mejor dicho. Repito, lo importante es conectar toda la información obtenida en toda la valoración, no solo en un test. De nada me sirve hacer valoración si no trato de buscar qué relación tiene cada uno de los datos que me ofrece esa valoración. No puedo ver una alteración y atacarla localmente. No puedo ver que existe una falta de dorsiflexión de tobillo e ir a hacer ejercicio de Mulligan con una goma en el tobillo tirando hacia atrás para tratar de posteriorizar el astrágalo. Ni hacer foam roller en el tríceps sural para relajar la musculatura y que me permita mover. El cuerpo como un sistema no se comporta de esta manera. Es mucho más complejo y debemos tratar de darle importancia a lo realmente importante, que no es únicamente tengo esto y trato esto, sino que debemos tener en cuenta su interrelación con el resto de test y estructuras. Por eso trato de valorar y entender qué ocurre con toda la información que puedo obtener de la valoración. En segundo lugar, la valoración neuromuscular funcional, que a este nivel nos encontramos con incompetencia del flexor largo del primer dedo, del peroneo largo, del tibial anterior con falta de fuerza, pero con mucha rigidez a la palpación, como he dicho antes. Curiosamente, y a pesar de que el primer pensamiento que se nos viene a la cabeza cuando vemos que el tibial anterior está más tenso o con más tono, entre comillas, de lo normal, es el de hacerle masaje, punción, foam roller, o estirar o similar. En este caso, lo que el tibial anterior necesitaba no era nada de eso, sino más bien lo contrario. Encontramos incompetencia del tibial posterior, también presentaba poca resistencia del tríceps sural y el sóleo tenía cierta tendencia a la fatiga a los pocos segundos de realizar el test que hicimos con él. Observamos que a nivel de electromiografía, el peroneo largo ni el bíceps femoral estaban activos en diferentes test que realizamos. Cosa curiosa, ¿no? Porque viene el paciente con tendinopatía rotuliana y nosotros vemos alteraciones que no tienen nada que ver con ese cuádriceps ni nada por el estilo, sino que nos vamos más allá. Hacemos diferentes test y observamos también que los rotadores, los flexores y los extensores de cadera no trabajan correctamente. Y a nivel lumbopélvico encontramos alteración de la rotación en los test que hicimos. En tercer lugar, hicimos valoración sensorial y neuroplástica, donde encontramos una modulación condicionada del dolor normal a pesar de llevar tiempo con dolor, pero en este caso era un dolor nociceptivo persistente y mecánico. También en las preguntas ya pudimos intuir que no se trataba de un dolor crónico puro como tal. A nivel de discriminación de 2 puntos, el paciente sobre todo tenía alteración de la zona de dolor como es normal, pero también presentaba alteración de la zona sensitiva del nervio safeno más hacia distal y del nervio tibial en su parte más distal, observando también alteración de las zonas sensitivas o cutáneas del recorrido del nervio plantar medial y lateral. Encontramos alteración de la propiocepción en la articulación de la rodilla en cuanto a posicionamiento articular, tanto en flexión como en extensión, y de las tídines o aplicación de fuerza muscular en la musculatura agonista y antagonista. Así que como también observamos alteración de la articulación de tobillo en todos sus aspectos. En la cadera tan solo encontramos alteración del posicionamiento articular en los movimientos de rotación. Más adelante hicimos test también para averiguar su convergencia, divergencia ocular, que estaba alterada. También observamos su sentido del equilibrio y varios test relacionados con el sistema exteroceptivo del cuerpo. Ahora bien, después de analizar los datos, algunos datos de electromiografía, después de analizar la ecografía, los resultados de los dinamómetros, de los test que hicimos a ojímetro, de test manuales, de test de palpación, etcétera, todos los test, toda la valoración que hicimos, llegamos a la conclusión de que mejorando tres cosas clave, llegábamos a la mejora de muchas de las alteraciones que observamos. Y con ello pasamos al tratamiento que hicimos para mejorar estas alteraciones y su lesión basados en el razonamiento según los resultados de la valoración, de los test. He de decir que con este paciente estuve 3 horas de valoración y tratamiento con él, para poder valorar todo lo que os he comentado y hacerle una intervención acorde a lo que realmente necesitaba. Y vosotros me diréis,
Víctor, es que yo no puedo estar 3 horas con un paciente, o los pacientes no pueden pagarme 3 horas de tratamiento. A ver, en este caso el paciente había visitado ya 8 profesionales. Llevaba 18 meses de lesión con dolor y ninguno le había solucionado nada. Le habían hecho ecografía, resonancia, palpación, valoración de las cargas, valoración de movimiento y ya está, esa era su valoración. Pero nadie había enlazado toda la información del paciente y la había expuesto para sacar conclusiones. Simplemente, a lo mejor hacían un test y decían, ah, sí, que el pie se va para afuera. Pues entonces vamos a trabajar el tibial posterior, trabajamos con cuñas, ponemos una plantilla, hacemos el ejercicio de forward step down o seated solid rise o cosas así con nombres raros en inglés que están protocolizados o normalizados para ciertas patologías o alteraciones que no sirven para nada. Básicamente. En este caso, yo los ejercicios que hice y los ejercicios que hago cuando tengo un paciente, yo me los invento. Y me los invento, los creo a partir de intentar conseguir una corrección biomecánica o artrocinemática o una corrección neuroplástica o una corrección neuromuscular o sensorial acorde a lo que tiene y que le haga mejorar lo que he visto que está mal. Así de simple. Yo no tengo una biblioteca de ejercicios y le mando a recomendar lo que dice no sé quién o un ejercicio que he visto en YouTube o ejercicios con nombres raros. Yo creo y me invento el ejercicio en función de lo que necesita el paciente, porque así estaré haciendo el ejercicio que realmente necesita ese paciente. Ahí le estaré dando la medicación exacta a ese paciente, creando el ejercicio en base a todas sus alteraciones y adaptado a esa persona. Con este paciente, después de ver tantos profesionales, me sentí en la obligación de recomendarle que íbamos o que necesitábamos valorar mucho más allá de lo que le habían hecho otros profesionales. ¿Le iba a salir más cara la sesión? ¿Le iba a salir más cara la sesión? Sí, le iba a salir efectivamente más cara la sesión, porque iba a estar 3 horas con él. ¿Le íbamos a solucionar el problema antes? También. Con lo que al final, realmente, el paciente estuvo mucho más contento y se ahorró dinero, porque llevaba 18 meses con 8 profesionales gastándose muchísimo dinero y no había solucionado nada. Bien, bueno, después de esta pincelada de nuestra forma de trabajar, incluido nuestra forma de pensar de manera eficiente, paso a explicar qué tratamientos hicimos. Con este paciente hicimos un total de 6 sesiones, pero desde la primera ya notó mejoría, desde la primera. Y al cabo de 2 sesiones, el paciente ya no tenía dolor. Luego siguió viniendo con nosotros para pulir ciertas alteraciones, mejorar diferentes aspectos como la fuerza, la movilidad de ciertas estructuras y seguir mejorando todas las alteraciones que observamos en la valoración para poder mejorar cada vez más y evitar las recaídas en futuro, por lo menos a corto plazo. ¿Qué tratamientos utilizamos en esos días? Pues sintetizando, el primer día que hicimos, además de la valoración, hicimos un tratamiento pasivo de fisioterapia invasiva con EPI y neuromodulación funcional y también hicimos terapia manual. Y por otra parte, como tratamiento activo, que fue el más relevante e importante en este sentido, hicimos un trabajo analítico de las alteraciones que vimos combinando esa terapia activa con algunas herramientas que ahora explicaré. En la primera sesión hicimos fisioterapia invasiva por una parte para tratar de disminuir el dolor, mejorar la biología del tendón y por otra para tratar de generar esa ventana neuroplástica posterior que nos permita y facilite que el ejercicio posterior sea más eficiente a nivel cortical y periférico. Este tipo de tratamiento invasivo ya lo había hecho durante varios meses, así que tampoco tenía muchas esperanzas de que únicamente con el tratamiento invasivo fuera a mejorar. Por eso, muchas veces combino terapias pasivas con terapias activas, siempre y cuando tenga claro qué quiero conseguir con el paciente. La terapia activa posinvasiva es clave, pero no vale cualquier tipo de ejercicio después de hacer neuromodulación, y esto es realmente importante. No vale hacer neuromodulación y correr y ya está. O no vale hacer tampoco neuromodulación y después hacer sentadillas o pesas y ya está todo solucionado. No. Hay ejercicios y tareas que son clave y que van a optimizar el tratamiento de la fisioterapia invasiva y que son clave y son mucho más efectivos si se hace después de hacer fisioterapia invasiva. Y hay ciertas tareas y ejercicios que se tienen que hacer. No vale cualquier cosa. También hicimos fisioterapia manual para mejorar las zonas de mayor tensión en las estructuras donde desarrolla mayores niveles de carga tensional interna. Y sí, hicimos terapia manual, que a día de hoy confundimos las técnicas y protocolos de la osteopatía, por ejemplo, con la terapia manual, con cabeza y sentido. ¿Vale? Se confunde la osteopatía porque se hace con las manos, la confundimos con la terapia manual con un razonamiento y una aplicación con sentido.
A menudo creo que nos desprestigiamos nosotros mismos desechando ciertas formas de trabajar por la mala praxis de algunas personas. La terapia manual, la fisioterapia invasiva, el ejercicio, el control de las cargas, el entrenamiento de fuerza o las herramientas como la oclusión, la vibración, el foco atencional, la realidad virtual, etc., no son válidos cuando actuamos mediante protocolos. No valen para nada si no hay un razonamiento detrás de por qué lo utilizo o no lo utilizo. Si no utilizamos la cabeza para pensar, no sirve de nada. No sirve de nada tampoco si no tenemos ningún criterio a la hora de utilizar ese tratamiento o ese ejercicio o esa tarea. ¿Vale? Ahí es cuando el efecto de la herramienta que aplicamos, sea cual sea, va a perder valor y efectividad. Y ahí es cuando viene el problema, porque el paciente o la persona que ha confiado en ti está viendo que no mejora. Porque no eres capaz de aplicar correctamente la herramienta que él necesita. Por eso que yo siempre digo, y así lo he hecho toda mi vida, que vale más invertir en uno mismo en conocimiento que invertir en material que no se sabe usar. Porque el conocimiento puede incluso hacerte ver que igual no necesitas una maquinaria o ese material. Vale, ahí lo dejo. A nivel de terapia activa, que creo que fue lo más relevante e importante en este paciente en concreto, no hicimos isométricos, como marca la moda y las tendencias actuales. Ni hicimos tampoco el protocolo Heavy Slow Resistance, ni Moderate Slow Resistance. Tampoco hicimos nada de exposición gradual a la carga, porque era algo que ya había hecho y no le hizo mejorar. Ni hicimos tampoco mucha fisioterapia invasiva, porque también lo había hecho durante mucho tiempo sin éxito. ¿Quiere decir esto que no lo haga nunca? No, lo hago cuando es necesario, no con cada paciente que tiene tendinopatía rotuliana, ¿se entiende? No lo hago con todo el paciente que entra a la consulta con tendinopatía rotuliana, es lo que quiero decir, ¿vale? Queremos salirnos muchas veces de los protocolos y decimos que hacemos trabajos individualizados, pero cuando tenemos una patología, hacemos lo que nos han dicho que tenemos que hacer. Que si ejercicio isométrico, que si exposición gradual y demás. Ahí está el fallo. Se trata de individualizar el tratamiento, no de individualizar con número de series, ejercicios, kilogramos, un tratamiento protocolizado como es el Heavy Slow Resistance o la exposición gradual. Hay que darle a la persona lo que realmente necesita, lo que le va a hacer mejorar de verdad. Hay que cambiarle lo que le está haciendo mal. Punto. ¿Vale? Bien, durante las primeras sesiones también activamos y despertamos la musculatura del tibial anterior y posterior de una manera muy concreta. Bíceps femoral, el músculo psoas también lo despertamos, lo activamos, ¿vale? Para, sobre todo, que tuviera una conciencia corporal y una activación no solo a nivel periférico, sino a nivel muscular, sino también a nivel cortical, la musculatura de la cadera y el peroneo largo. También fueron músculos clave en este aspecto, en este paciente concretamente, porque fue lo que nos dijo la valoración. Todo ello lo mejoramos con diferentes tipos de contracciones, con tiempos de activación, evitando compensaciones de los músculos más facilitados, haciendo repeticiones dependiendo de cuándo aparecía la disfunción de nuevo, utilizando varias herramientas, utilizando focos atencionales, utilizando diferentes perspectivas para poder mejorar a este paciente, esta musculatura, etc. ¿Vale? Víctor, ¿por qué trabajas de manera analítica cuando ahora nadie trabaja de manera analítica? Lo primero, que a día de hoy se trabaja mucho con la idea de los sistemas dinámicos, en cuanto a que el cuerpo humano interactúa con el entorno. Y eso está perfecto, eso es ideal, eso es genial. Eso está genial. Pero no debemos olvidar que el cuerpo humano primero interactúa consigo mismo. Nosotros somos sistemas dinámicos y complejos. Nuestro sistema digestivo interactúa con el sistema inmune. Y el sistema inmune interactúa con el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central interactúa con el sistema muscular. Y el sistema muscular con el sistema endocrino. Y el sistema endocrino de nuevo con el sistema nervioso central y así sucesivamente. Todos los sistemas que tenemos en el cuerpo interactúan conjuntamente y a la vez. No va en cadena, es que van a la vez. ¿Vale? Entonces, si yo trato a un paciente únicamente relacionándose con su entorno, que repito, está muy bien, ¿vale? Probablemente seguirá teniendo pues un retraso en el feed forward o en la activación de la musculatura del glúteo o de un bíceps femoral, tendrá déficit de fuerza o de activación en el bíceps femoral, en un semitendinoso, en un músculo concreto, que aunque pueda hacer un puente isquiosurales, seguirá teniendo esa alteración. Tendrá falta de sensibilidad en las zonas explicadas anteriormente que tenía este paciente, etc. ¿Por qué? Pues porque no estoy haciendo nada para mejorar ese problema.
Simplemente lo estoy haciendo ejercicios, así al tuntún, a voleo, porque no estoy haciendo nada para mejorar ese problema real. ¿Quiere decir esto que modificar el entorno y las tareas y demás no tenga sentido? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si solo modifico el entorno, será muy difícil mejorar las alteraciones vistas en la valoración. Por mucho que el sujeto se adapte al entorno por sí solo, por sí mismo. No se va a adaptar nunca a activar el bíceps femoral antes que un semitendinoso, si me interesa eso. No va a hacer que un glúteo mayor se active antes que un bíceps femoral, por ejemplo. Eso no lo va a hacer con el entorno, es muy difícil. Tengo que utilizar otras estrategias. Entonces, de esa manera, justifico y explico que primero debo hacer un trabajo más analítico, ir al origen del problema, trabajar en lo que realmente se necesita, ayudarle con herramientas como la vibración, el flowsing, la terapia espejo, la realidad virtual, la oclusión, los focos atencionales, etc., para después empezar a trabajar con un entorno dinámico y cambiante, que es lo que nos encontramos en el día a día. O sea, no estoy diciendo que no trabajemos con el entorno. Sí que se debe trabajar con el entorno, pero después de haber trabajado lo que se tiene que trabajar. ¿Vale? Me he encontrado muchas veces con patologías y personas que pueden hacer una sentadilla, que pueden hacer ejercicios de isquiosural, con puentes isquiosural, etc., o que están corriendo, o que están haciendo cosas con el entorno, que juegan a pádel o lo que sea, y tienen molestia o lesión. ¿Por qué les tengo que seguir cambiando el entorno? ¿Vale? Estos casos que ya entrenan, que corren, que hacen sentadilla, pero que tienen molestia, simplemente cambiándole dos cosas, simplemente mejorándole lo que es realmente importante, es cuando realmente mejoran. ¿Qué pasa con un paciente cuando viene por una tendinopatía rutiliana? Yo le pongo las cargas, le controlo las cargas, le modifico el entorno y de repente se va de vacaciones 2 semanas y vuelve. Y quiere volver a entrenar. ¿Cómo vuelve? Vuelve igual de mal. Porque no he ido al origen del problema, simplemente he intentado adaptar al sujeto a utilizar más cargas. Si entreno a un sujeto a levantar 100 kilos y en su vida real levanta 50, pues obviamente que cuando levante 50 no le va a doler, porque está acostumbrado a levantar 100 kilos. ¿Vale? Pero si se va de vacaciones, pierde condición física y en vez de levantar 100 kilos no levanta nada durante 2 semanas y quiere volver a levantar 50 kilos, pues le va a empezar a doler. Digo vacaciones como puede ser ahora estar malo, enfermo, o hacer mucho frío, o lo que sea. ¿Vale? Simplemente mejorando dos cosas en estos tipos de pacientes, ahí es cuando realmente mejoran. Y a veces es una tontería como que un ejercicio haga voluntariamente una ligera presión con el antepié mientras hace el ejercicio, o que trate de notar la contracción en una zona concreta, ¿vale? Mientras hace un ejercicio concreto. Y con dos tonterías le mejora la situación en una situación controlada y en un entorno cambiante. Le mejora el dolor en una situación controlada y en un entorno cambiante. Para que se entienda, es como si se quisiera aprender a multiplicar antes de saber sumar. Será mucho más fácil que aprendamos primero a sumar y luego aprendamos a multiplicar que directamente nos enseñan a multiplicar, ¿no? Aquí pasa lo mismo. No podemos movernos en un entorno cambiante con cargas altas, con ejercicios difíciles o con cargas mediante, con focos externos, con tareas complicadas, modificando el entorno, si no somos capaces de dar los primeros pasos bien. Y no es una crítica a trabajar con un entorno cambiante. Simplemente estoy diciendo que se adapte al paciente, ¿vale? Y para poder saber si la persona que tengo delante, que no le conozco de nada, le puedo enseñar a multiplicar, ¿qué debo hacer? Pues un examen, ¿no? Y comprobar que efectivamente sabe sumar antes de enseñarle a multiplicar. De esa manera sabré si sabe sumar, pues le enseño a multiplicar. En el cuerpo, nuestro examen es la valoración. Y hay que saber valorar y saber de biomecánica, hay que saber valorar y saber de neurofisiología y control motor, tenemos que saber sobre dolor, sobre lesiones, sobre cambios neuroplásticos que acontecen en el sistema nervioso central después de una lesión o después de tener dolor. Debemos aprender a correlacionar, a linkear esas disfunciones o alteraciones que vemos para poder ir al origen del problema y hacer un razonamiento clínico adecuado para poder abordar el problema de la raíz y solucionar el problema.
Es cierto que luego la valoración debe tener implícito un razonamiento detrás para poder saber, pues, por ejemplo, qué tiene que ver la rigidez o la stiffness del tibial anterior con el dolor rotuliano. La inhibición del bíceps femoral con la alteración del tibial posterior. Y el tibial posterior con el dolor rotuliano, ¿qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver la falta de sensibilidad en la zona del nervio safeno o de la planta del pie, por ejemplo? El psoas, ¿qué pinta en todo esto? Pero para ello, para explicarte qué relación tiene todo ello, necesitaría un día entero de este podcast para poder explicarte toda la relación y cómo se junta toda esa información para poder sacar una conclusión. Toda esta información y demás lo explicamos en los cursos presenciales de neuromodulación activa y de forma algo más práctica y en la formación ProElite Recovery System Online de forma mucho más extendida. Durante estos días de trabajo activo utilizamos también vibración para potenciar aún más esos efectos neuroplásticos que pueden perfectamente ser válido y sustitutivo de la neuromodulación funcional invasiva en caso de que no sepamos hacerla correctamente o en caso de que el paciente tenga fobia a las agujas, siempre y cuando la vibración se realice con unas características y parámetros correctos en base a la evidencia en cada caso y se aplique de forma correcta. En este caso concreto usamos vibración por una parte para mejorar las alteraciones en las zonas cutáneas vistas y por otra parte para mejorar la actividad cortical y periférica de las zonas, músculos y estructuras que vimos con alteración. También utilizamos oclusión con varios objetivos, además de intentar mejorar la fuerza y la masa muscular sin utilizar altas cargas por dolor, también nos servía como un modulador condicionado del dolor. Así que de esta manera pues matábamos dos pájaros de un tiro. Hicimos también trabajo de discriminación de 2 puntos, trabajo de mejora de la sensibilidad, trabajo con metrónomo únicamente en la primera sesión, trabajo con flowsync, trabajos con focos internos en las primeras sesiones, luego ya pasamos a un foco externo y a hacer trabajo más global, modificando entornos y que implicara interacción con el entorno, etcétera, ¿no? Como veis, sí que hicimos trabajo con el entorno, pero cuando tocaba. Por supuesto que con este paciente también hicimos en las sesiones más avanzadas, pues trabajo de fuerza, control de cargas, con trabajo de distracción y focos atencionales externos, etcétera, que es lo que marca, digamos, la evidencia al respecto. Pero aquí he preferido explicarte y aportarte algo más que no únicamente decirte lo que hicimos, trabajo de fuerza, que es lo que te dirán en muchos sitios, ¿no? Nosotros hicimos trabajo de fuerza, pero previamente optimizamos al sistema para que el trabajo de fuerza fuera más eficiente en las siguientes semanas. El resultado de la intervención que hicimos es que tras la primera sesión, donde empezamos a atacar el origen del problema en vez de irnos hacia donde duele o donde está la lesión, el paciente empezó a mejorar y a no sentir tanto dolor. Y tras 2 sesiones, separadas cada una de ellas en un rango de 10 días con trabajo para casa y para gimnasio, el paciente dejó de sentir dolor, a pesar de seguir con la degeneración del tendón y la desestructuración del mismo, e incluso a pesar de seguir con algunas alteraciones y disfunciones aún presentes que requerían más tiempo. Pero simplemente reorganizando el sistema y mejorando 4 cosas, lo que os he dicho antes que hicimos, el paciente podía bajar escaleras sin dolor, correr sin dolor más de 40 minutos y no tener dolor a los días siguientes de haber entrenado. ¿Por qué? ¿O cómo pasó esto? Pues probablemente porque debido a todas esas inhibiciones, rigideces, tensiones que os he comentado antes que tenía, todo eso en conjunto provocaba que el paciente tuviera todas las fuerzas que ocurrían en su cuerpo cuando corría, cuando bajaba un escalón, etc., hacía que toda la fuerza recayeran sobre el tendón rotuliano, sobre ese punto concreto del tendón rotuliano, con su consecuente degeneración por sobreuso y dolor. Por lo que al mejorar la movilidad activa de ciertas articulaciones, al despertar cierta musculatura que hacía mejorar la movilidad articular y la competencia muscular, incluso mejorar su representación a nivel cortical y periférico, por mejorar las aferencias de esa zona, es probable que durante ciertas tareas como correr o bajar un escalón dejara de doler. Porque ahora las fuerzas se podían repartir sobre toda la extremidad de manera más eficiente en vez de recaer toda la fuerza sobre un punto, como era el tendón rotuliano. ¿Vale? Esto es un concepto difícil, tedioso, y es un concepto realmente complejo que explicamos en el plan de acción ProElite Recovery System y que aquí estoy tratando de sintetizar al máximo para no extenderme demasiado. ¿Vale?
Como he dicho al principio, aún no le dimos el alta y el paciente estuvo viniendo un día por semana durante 4 semanas más, haciendo todo el trabajo pues, de mejora de la fuerza, etcétera, para mejorar esas alteraciones también que vimos y con trabajo para casa. En total estuvimos 6 semanas con él, ¿vale? Conclusión: el paciente mejora desde la primera sesión. En 2 sesiones, que son 2 semanas, está sin dolor y puede hacer sus tareas, su deporte con normalidad. Y en este caso trabajamos durante 6 semanas en total para asegurar todo el proceso y asegurar una buena gestión de cargas inicial una vez mejorado el proceso doloroso, ¿vale? O sea, que es decir, después de 18 meses con dolor, el paciente en 10 días deja de tener dolor. Resultado: paciente contento y problema resuelto. Entonces, en este caso concreto, ¿se ha resuelto la biología del tendón? No. No hemos resuelto la biología del tendón. Hay que seguir trabajando para seguir mejorando ese tendón que biológicamente esté mejor y que sea capaz de tolerar muchísima más carga de la que tiene ahora, ¿vale? ¿Se ha mejorado la fuerza muscular? Probablemente no, o muy poco, porque no hemos tenido margen, no hemos tenido tiempo. Ni siquiera lo hemos entrenado porque no era nuestro trabajo, ya había hecho trabajo previo de fuerza, ¿vale? Entonces no era algo que pensáramos que el paciente tenía déficit de fuerza como tal, ¿vale? Pero ¿se ha optimizado el sistema para que deje de haber carga sobre ese tendón? Sí, ¿vale? Y a consecuencia, como las fuerzas ya no recaen sobre el tendón deja de doler, deja de molestar y se reparte efectivamente sobre todo el miembro o todo el cuerpo o todo el sistema. ¿Tenemos que dejar de entrenar la fuerza y dejar ya el tratamiento como tal? No. Se debe seguir ahora con el trabajo de gestión de cargas. Ahora sí se tiene que hacer el trabajo de gestión de carga, mejorar la fuerza del cuádriceps para mejorar o aumentar la tolerancia del tendón, seguir mejorando las alteraciones neuromusculares que vimos para evitar que vuelvan a aparecer, etc. Hay un trabajo que debe permanecer. Pero hemos cumplido con el objetivo por el cual el paciente venía a consulta, que era la mejoría y dejar de tener dolor. Ese era el objetivo por el cual el paciente entró a la consulta nuestra y lo hemos cumplido. Por lo que en este caso de éxito el paciente está contento de no tener más problemas, no tener más dolor y que realmente pueda hacer lo que más le gusta sin tener que dejar de hacerlo. Y esto es lo que realmente explico en mis formaciones, a cómo hacer que una persona cambie de un estado A a un estado B y que tú tengas éxito con las personas que confían en ti para solucionar sus problemas. No estoy aquí para decirte que tienes que hacer 10 sesiones con tu paciente para que mejore la tendinopatía rotuliana. No estoy aquí para decirte que necesitas 5 meses para mejorar una tendinopatía, ni para decirte que mañana hagas isométricos con tu paciente pasando después a una sentadilla con 5 kilos, luego con 10, luego con 15, o que hagas este ejercicio u otro. No. Estoy aquí para que seas resolutivo y mejores a tu paciente cuanto antes, sin recetas mágicas, ni magufadas, ni cosas raras, sino simplemente hilando y razonando, con evidencia científica, con criterio y sentido común, y por supuesto con todo el conocimiento con el que percibes del paciente que tienes delante, ¿vale? Y saber que le puedes hacer mejorar en el menor tiempo posible, que al final es por lo que te viene el paciente, que le soluciones su problema. Por ello, que si te puedo dar un consejo, sería que valores, que saques información del paciente, que intentes ver las interacciones y enlaces que pueden haber entre una alteración y otra y que actúes en consecuencia, que aprendas sobre dolor, que aprendas sobre sistemas dinámicos, que aprendas sobre control motor, sobre los cambios corticales que acontecen, que aprendas sobre cómo se desenvuelve el sistema. ¿Vale? No hagas lo que está de moda o lo que dice no sé quién, que a él le funciona. No actúes en base a protocolos, porque no van a funcionar. Ten tu propio criterio. Tu propio criterio. Eso es crucial. Ten tu propio criterio y trata de aprender muchísimo de toda esa biomecánica, de neurología del movimiento, de neurofisiología del dolor, de sistemas, de principios por los que se rige la lesión, el dolor, el movimiento, y entiende los efectos que tiene la terapia activa y diferentes herramientas, como puede ser la oclusión, vibración, etcétera, para mejorar al sistema. ¿De acuerdo?
Sin más, hasta aquí hablando de este caso real, complejo pero interesante. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que nos puedes seguir por Instagram y Facebook y estar al tanto de las siguientes formaciones que tenemos tanto online como presenciales en nuestra web www.proliteperformance.com y agradecemos también que nos puedas aportar feedback sobre los capítulos, este tipo de capítulos, comentando las publicaciones o mandarnos algún mensaje directo por redes, ya que para nosotros es complicado recibir feedback vía podcast. Entonces agradecemos enormemente que nos puedas comentar si te ha gustado este capítulo. Te espero en el siguiente capítulo. Un saludo.